una carrera contra el tiempo en la que estamos viviendo de cara al próximo 7 de mayo, donde viviremos las elecciones de consejeros constitucionales, y en el intertanto también se dan otros debates que tienen que ver con la agenda legislativa, pese a que estamos viendo que la mayoría de esas votaciones van a quedar para después. ¿Cómo está viendo el escenario político? Lo vamos a conocer en voz de Juan Ignacio Latorre, senador y presidente de Revolución Democrática. Senador, bienvenido a MOL TV, ¿cómo está? Buenos días. Hola Patricia, buenos días. Gracias por el contacto, la invitación. Muchas gracias por acompañarnos en esta ajetreada agenda, senador. Partamos quizás con algo del día relevante, contingente. Chile Vamos anunció que van a presentar hoy día la interpelación contra la ministra Carolina Toá por por las críticas que ellos tienen respecto a cómo ha abordado la agenda de seguridad. ¿Qué le parece este anuncio? A ver, yo he dicho otras veces que la herramienta de interpelación es una herramienta de fiscalización de la Cámara de Diputados y están en todo su derecho de convocar a los ministros, las ministras a dar explicaciones por algún tema. Nosotros lo usamos muchas veces cuando fuimos oposición, o sea, es una herramienta que se usa y que me parece bien, es parte de la democracia, es parte de la institucionalidad. Yo le bajo el perfil, digamos, a esto. Eh, Mi impresión es que la ministra Toá ha actuado con mucha responsabilidad, con vocación de diálogo, con la búsqueda de acuerdos transversales, la misma agenda de 31 proyectos que fue consensuada con el senador Coloma y con el diputado Vlado Mirosevich, es parte de esa búsqueda de acuerdos. Por tanto, a mí me deja tranquilo el rol que ella está jugando, liderando una agenda que es muy compleja, que no tiene respuestas fáciles y con un gobierno que está desplegado no solo en lo legislativo, sino que también en otras dimensiones del plan de seguridad del gobierno, que es mucho más integral que solo la agenda legislativa. Chile Vamos presentó un documento donde ellos esgrimen 12 razones para interpelarla. Y, por ejemplo, uno puede leer escaso apoyo carabinero, posturas erráticas en el caso de la tramitación de Naín Retamal, incapacidad de ordenar el oficialismo. ¿Qué opinión tiene de esas razones que da la derecha? Yo creo que son puntos políticos, ¿ah? Y mi impresión es que también lo usan, esta es mi interpretación, lo usan a 2 semanas de la campaña, en el fondo es como para poner un énfasis y tratar de golpear políticamente con algunos puntos, pero yo creo que no tienen mucho fundamento, esa es mi impresión, porque ahora, insisto, no me quiero meter en el detalle de la interpelación porque es un mecanismo de la Cámara de Diputados, nosotros no lo tenemos en el Senado, no tenemos este mecanismo de interpelación, y me parece bien que ellos levanten ese tema y la ministra tendrá la oportunidad de responder. El apoyo de Carabineros lo ha dicho el propio director general. Este gobierno, o sea, han contado con gran respaldo tanto en lo económico como en el respaldo a la institución en cuanto a la lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado, la delincuencia. O sea, en eso me parece que no. Y luego la tramitación legislativa yo creo que no es solo responsabilidad de la ministra Tobá el cómo salgan proyectos de ley del Congreso, pero también está el rol de CEPRES, están digamos, los ministros sectoriales, subsecretarios también, o sea, acá y bueno, y las bancadas, digamos, estamos en un Congreso y sobre todo en la Cámara de Diputados, mucha diversidad, a veces mucha fragmentación y donde no es fácil llegar a acuerdo. Y muchas veces se prevalece este punto político por sobre el contenido, el fondo. Considerando eso que menciona, que aquí no es ella la única responsable en que la agenda de seguridad salga adelante, es obviamente una protagonista, pero no es la única que tiene que estar a cargo de todo esto, ¿considera que los costos políticos de la crisis de inseguridad que estamos viviendo los está pagando ella exclusivamente? No, yo diría que no, yo diría que, mira, lo he dicho otras veces, cualquier persona hoy día en Chile que asuma el cargo de ministro, ministra del Interior, es súper difícil, es un cargo, en términos coloquiales, un fierro caliente, digamos, ¿no? Porque todos los días pasan cosas que conmocionan al país, asesinatos, no solo a carabineros, los homicidios van en aumento en Chile, eh, cosas que no estábamos muy acostumbrados, secuestros, sicariato, personas descuartizadas, o sea, son cosas que de verdad son muy complejas y donde hay que responder día a día. Y a mí me parece que y además el ministro del Interior es jefe político del gabinete, entonces, y por eso creo que es importante uno de los proyectos de la Agenda de Seguridad sacar adelante pronto, pero bien hecho, el Ministerio de Seguridad Pública, cosa que haya una autoridad concentrada exclusivamente en los temas de seguridad pública y poder diferenciar del rol político, ¿no? Del ministro del Interior, que tiene que ser jefe de gabinete. Entonces,
Mire, las encuestas, esto que una semana sube punto, otra semana baja punto, eso es muy relativo, nosotros lo miramos, pero no ponemos mucha atención porque sabemos que esto está condicionado con la contingencia, con los eventos de la contingencia. Por tanto, habrá momentos en que eh, estará más expuesta a crítica y habrá otros momentos en que, bueno, se celebran avances. Por ejemplo, quiero poner dos datos, ¿no? Ayer se presentaba un dato respecto al plan de control de los robos a vehículos violentos, ¿no? Hay una disminución bien significativa, con datos bien concretos, y esto es una coordinación, no solo mérito de la ministra del Interior, es todo el equipo, con las policías, investigaciones, fiscalía, etcétera. Y luego la disminución de la migración irregular en el norte, ha disminuido el 56% el primer trimestre. ¿Es para celebrar, es para decir, estamos bien? No, hay que seguir, pero creo que se están tomando decisiones y actuando con seriedad, con responsabilidad y con más efectividad, tal vez más que con tanto efectismo, ¿no? Como que a veces la agenda de seguridad da mucho para eso también. Claro, de todas formas, y a propósito de estas encuestas, por un lado uno ve lo que opina la ciudadanía, por otro vemos la interpelación de la derecha a la ministra, pero también en los últimos días, cuando se debatieron los principales proyectos en materia de seguridad, por ejemplo, Nain Retamal, desde el oficialismo, sobre todo desde el sector de la Provincia, le pidieron incluso a ella un mayor liderazgo en los debates. Entonces pareciera que ella está tironeada por todos lados. Sí, mire, esto lo conversamos en el último cónclave que en Cerro Castillo con el presidente Boric, con el comité político, con la ministra Toá, respecto a este tironeo que no le hace bien al gobierno, porque hubo tironeo desde el Partido Socialista, desde el PPD, desde el Frente Amplio, desde la derecha, desde la extrema derecha también, o sea, en el fondo está, y es complejo, y acá lo relevante es que el gobierno tiene un plan integral que lo está ejecutando, y ahí hay que dar todo el respaldo en el fondo a la ministra del Interior, al subsecretario, a todo el equipo del Ministerio del Interior, subsecretario Monsalve, Vergara, el subsecretario también Cataldo de Subdere, que tiene el componente de prevención territorial con las regiones, con las comunas. Es muy importante el gasto ahí que se está haciendo y las políticas públicas ahí, el plan Calle Sin Violencia, etcétera. Esta es una agenda mucho más integral que solo lo legislativo. Y muchas veces nos quedamos en el dime y direte de la tramitación legislativa respecto de algún punto en particular. Esa semana sacamos 5 proyectos de ley y el foco, claro, estuvo en las diferencias sobre un proyecto que era Naim Retamal, que no era del gobierno, que no tenía urgencia, pero que la agenda lo puso, o de alguna manera la derecha lo puso en tabla. Está bien, sesionamos en semana digital, pero sacaron otros proyectos que creo yo son mucho más relevantes, sobre secuestro, sobre sicariato, sobre crimen organizado, y ahí hubo apoyo transversal. Entonces, bueno, está bien, hay una agenda mediática y estamos en campaña y la derecha quiere golpear ahí donde ellos sienten que tienen un caudal, por decirlo así, electoral positivo, aunque la derecha también yo la invito a hacer una autocrítica para tomar esto como una política de Estado. Cuando ellos fueron gobierno, 2 veces con Piñera, tampoco es que lo hicieron muy bien, ¿ah? Y este gobierno lleva recién un año. Entonces, tratemos de actuar con política de Estado en los temas de seguridad. Senador, mirando hacia el futuro, de aquí para adelante, después del cónclave, después también de las reuniones que se han estado llevando a cabo en las casas de la ministra Toá, la casa del ministro de Economía, con los distintos sectores, las famosas dos almas, que además fueron divididas en estas citas, ¿va a haber una mayor coordinación? ¿Va a haber una estrategia concreta para el oficialismo, para aunar esfuerzo y no tener que caer en estos dimes y diretes? Estamos en eso, estamos trabajando en eso. Estas cenas, estas reuniones fueron programadas, no es que esto para explicarle a la gente, acá hay un itinerario, por decirlo así, a un cónclave que se va a realizar la primera semana de mayo, tal vez hacia el fin de esa semana, O sea, la donde va a próxima estar, semana. claro, la próxima semana, pero no sé si va a ser día viernes, sábado, ahí lo tienen que convocar. ¿Y Y eso es fue un decidido estratégicamente para que fuera previo a la elección del 7 de mayo? No, esto se viene pidiendo, mire, no sé si recuerda, desde algunas vocerías, desde el mismo oficialismo que pedían actualizar el programa, revisar el programa. Bueno, desde ahí veníamos pidiendo espacios coordinados de hacer ese trabajo, ¿no? De actualización, etcétera, y de ponernos de acuerdo y coordinarnos mejor en la alianza de gobierno desde hace bastante tiempo. Entonces los tiempos se han ido dando así. Tuvimos ya un conclave hace poquito en Cerro Castillo sobre el tema de seguridad y luego ahí se nos avisó, se nos pidió, digamos, desde el comité político de tener espacios por bloque,
Prodignidad y Socialismo Democrático, gabinete, o sea, ministros y presidentes de partido, para ir elaborando un poquito más de fondo y una mirada más integral. Y luego hacer una síntesis en un cónclave que va a ser con todo el oficialismo y con el presidente Boric la próxima semana. Entonces, esto es un camino que se viene dando en los comités políticos de los días lunes, etcétera, y yo creo que, claro, estamos atravesados por elecciones, nuestra alianza de gobierno está en dos listas, eso también fue complejo, pero bueno, hemos podido sortear esas diferencias, un temor que teníamos que esta campaña fuera muy agresiva también desde las dos listas entre candidatos de la alianza de gobierno. Y eso creo que no ha pasado, porque creo, el adversario está al frente en términos de una derecha más radicalizada, yo la pongo ahí, o una derecha más populista, digo yo, entre el Partido de la Gente, el Partido Republicano, ese es mi punto de vista, y ahí está el adversario real a enfrentar democráticamente. Y por otro lado, ir al fondo. Acá estamos en un proceso que es para elegir constituyentes o convencionales, consejeros, para redactar una nueva constitución democrática para Chile. Ese es el fondo y ese es el objetivo compartido que tenemos y creo que tenemos más en común que diferencia. Usted habla de su preocupación por los candidatos del Partido de la Gente, el Partido Republicano. También tenemos la lista de Chile Vamos, en un escenario donde se anticipa que estos primeros dos partidos, los que usted dice, podrían conseguir hartos candidatos. A su juicio, para usted, el mal menor es que ganen más candidatos de Chile Vamos versus los del PDG y el Partido Republicano. Bueno, esto se conversa acá en el Senado informalmente. A mí me toca conversarlo con mis colegas senadores, también acá hay presidentes de partido, ¿no? Y se conversa informalmente. Y claro, ellos también en Chile Vamos tienen una preocupación de que el Partido Republicano le vaya mejor que a Chile Vamos, o el Partido de la Gente tenga un batatazo, digamos, ¿no? Siendo que ellos no estuvieron en el acuerdo para habilitar este proceso constituyente, se bajaron de la mesa, lo criticaron, pero al final se subieron igual a competir y el temor está en que no sientan un compromiso con lo que significa el sacar adelante una nueva constitución democrática transversal y más bien se dediquen a ensuciar el proceso y por tanto a generar condiciones para un eventual rechazo del proceso en el plebiscito de salida. O sea, sería un segundo proceso fracasado, ¿no? Lo cual creo que le hace mal a Chile. Entonces, hay una preocupación en ese sentido. ¿Y por qué? Porque los expertos que están trabajando hoy día están trabajando en base a los acuerdos, a los 12 puntos de las bases constitucionales, y ahí también hay una disputa, y no es que ha sido fácil, pero hay una disputa de visiones ideológicas de la sociedad por lado y lado, pero bueno, después el quien tiene la última palabra es el Consejo Constitucional, ¿no? Entonces, esa es la preocupación más de fondo, más allá del tema electoral, de cómo queda cada fuerza, el tema es cómo va a seguir caminando este proceso constituyente para que llegue a buen puerto a fin de año. Claro, Y pero se ha aceptado por infiero la ciudadanía. entonces después de su análisis, que preferiría que ganara un candidato de Chile Vamos antes que uno del PDG o de los republicanos. A ver, yo preferiría que ganen los candidatos de la lista Por Unidad para supuesto usted Chile. preferiría que ganaran los Eh, candidatos de Revolución Democrática, el y Frente Amplio, pero viéndolo particularmente, desde la otra claro. vereda, ¿qué prefiere? Sí. No, claro, o sea, al final, mire, si vamos al fondo del asunto, y esto para la gente que nos está escuchando, tal vez que está, no sé si muy motivada con el proceso, pero el voto obligatorio, está viendo por quién votar, acá lo importante es cómo construimos un acuerdo constitucional. La constitución política es la ley más importante de una república democrática, ¿no? De ahí se desprenden luego todas las demás leyes para todas las instituciones democráticas. Por tanto, el que Chile tenga un pacto a 50 años del golpe, creo que es importante también como hito, que tenga un pacto básico, transversal, eh, que le dé estabilidad para las próximas décadas, creo que es muy importante. Y eso creo que es mejor construir ese acuerdo con aquellas fuerzas que estuvieron por habilitar un nuevo proceso constituyente y no por las fuerzas que estuvieron por ensuciar el proceso anterior y eventualmente este segundo proceso, que están en una lógica mucho más populista, radicalizada y conservadora en extremo, digamos, esa es mi visión. Senador, de todas formas, y ante estos análisis que se hacen, obviamente todo es incierto hasta el día de la elección y los resultados, pero ¿siente que hay un ambiente derrotista al interior del oficialismo? Yo no lo siento como derrotista, lo conversábamos el otro día en esta cena informal en la casa del ministro Grau y no hay un ambiente derrotista. Sí hay un criterio de realidad de decir, mira, este segundo proceso constituyente genera menos entusiasmo tal vez que el anterior, menos polarización, ¿no? No se ven grandes debates, las candidaturas en muchos casos son menos conocidas, entonces, bueno,
eh, pero no derrotista. Yo creo que el gobierno está, por un lado, habilitando, digamos, con todas las condiciones que le corresponde por ley para que el proceso funcione bien, que la gente vaya a votar, informada, etcétera. Pero luego los partidos, por otro lado, tenemos la responsabilidad más allá del gobierno, ¿no? El gobierno tiene que dedicarse a gobernar, seguridad, royalty, la estrategia nacional de litio, salario mínimo. Entonces, son muchas agendas, pensiones, son muchas agendas en las que el gobierno está encima, y SAPRES, ¿no? Eh, y esa es la labor cotidiana del gobierno. Los Bueno, partidos de hecho, sí. labor cotidiana, senador, disculpe, la mayoría de esos temas que mencionó, sus votaciones clave, quedaron para después del 7 de mayo. Muchos hablan de que aquí se está viendo una especie de freno legislativo, un freno, una paralización de la política hasta que tengamos las elecciones. ¿Cómo le ve usted? Bueno, en parte, por ejemplo, royalty, para poner un ejemplo concreto, nosotros obviamente queríamos que se votara y que estaba listo para votarse la semana pasada. Y la derecha del Chile Vamos pidió postergarlo, seguir conversando el acuerdo en la Comisión de Hacienda, el guarismo, digamos, cuánto se va a cobrar finalmente de royalty, ciertas condiciones, y pidieron seguir conversando y poder votar a la vuelta, para que esto no se entrampe con un hito electoral. Y el gobierno accedió de buena fe, diciendo, mira, es mejor tener un buen acuerdo a llegar a las patadas y los combos, digamos, a una elección que además puede ser incierta, porque la derecha también amenazaba con rechazarlo. Entonces, insisto, en esto el gobierno está con un ánimo de construir acuerdos, sobre todo en aquellas materias que van a durar más allá del gobierno de Boris. En el fondo, un pacto tributario, royalty, lo que se haga en pensiones. Claro, son hitos que se sacan en este gobierno, se empiezan a implementar, pero duran más allá del gobierno. Entonces, eso tiene que ser ojalá con acuerdos más transversales, que no solo buscando el voto de diferencia, digamos, Ya, ¿no? entonces, es prudente paralizar esas discusiones clave antes de las elecciones para que podamos tener esa conversación profunda post resultado. Ojo, no se han paralizado las conversaciones. No, Las no, pero las comisiones siguen votaciones clave se van a trabajando. dar después. Las votaciones, la derecha está pidiendo votar después, tienen Pero, por ejemplo, en mayoría. algunas como la ley corta de ISAPRE, todo eso también quedó para después del 7 de mayo. Sí, yo diría lo de la ley corta no fue el motivo electoral, mi impresión, sino porque además igual no se iba a votar antes del 7 de mayo, sino que se iba a presentar antes del 7, pero está en una última revisión en el Ministerio de Hacienda, y la otra semana es distrital. Entonces, en el fondo, el gobierno quiso presentarla y empezar a discutirla, y lo que nos iba a pasar ahora es que si lo presentaba esta semana, tampoco es que la iba a votar en una semana, sino que se tiene que tramitar en el fondo, y nos íbamos a quedar pausados por una semana distrital y ante la elección. Entonces, pero ojo, que ahí, porque han dicho muchas cosas que creo que no son tan ciertas con la ley corta de ISAPRE, el gobierno tiene la posibilidad de pedir más plazo a la Corte Suprema si es que fuese necesario. Es decir, se presenta la vuelta de la distrital, se empieza a tramitar, tiene que pasar por las dos cámaras, eventualmente esto puede ir a una mixta, no lo sé, y si se demora el trámite legislativo, la Corte Suprema puede dar más plazo para terminar de tramitar el proyecto y cumplir el fallo de la Corte Suprema, que es lo que Y, está en el fondo del asunto. en resumen, entonces, ¿no ve que esté congelada la agenda política por el escenario electoral? Yo creo que está tensionada, está condicionada, no está congelada en el sentido que las conversaciones siguen, las comisiones siguen trabajando, hay reuniones, gobierno, oposición, etcétera, y por tanto se sigue en esa búsqueda de acuerdo. Muchas votaciones probablemente queden muchas de estas votaciones queden para la vuelta de las elecciones, y ahí ojalá que mi llamado es que miremos con altura de mira, más allá del cálculo pequeño de que mira, me fue un poquito mejor a mí que a ti, tratemos de mirar el bien común del país, ¿no? Estas son, insisto, son medidas que van a perdurar más allá del gobierno de Boric, y que lo importante es que se hagan bien y que tengan un apoyo transversal y finalmente redunden en beneficio, en bienestar social para nuestro pueblo. Senador, y para terminar, ¿cómo proyecta que le irá a Revolución Democrática en las elecciones? ¿Se la juega con algún resultado? Pucha, es difícil estos pronósticos previos. Yo tengo confianza en que RD lleva en 10 regiones. No vamos en todas las regiones de Chile, vamos en 10 regiones, en algunas con algunos independientes dentro del Frente Amplio, candidatos que nosotros acogimos, y otros son militantes, ¿no? Y yo saludo la disposición que han tenido en un proceso que es súper complejo, que los inhabilita a las candidaturas actuales, los inhabilita después de participar, si es que entran, de otros procesos electorales en tiempo más adelante. Por tanto, es todo adverso, ¿no? Con una ciudadanía que no está tan entusiasmada, eso se entiende. Entonces,
Yo creo que vamos a tener algunos buenos resultados en algunas regiones. No quiero adelantar porque si le digo, mire, una región acá, otra región acá, después yo soy presidente de partido, entonces sería costoso para las demás candidaturas. Pero yo creo que vamos a tener un resultado positivo. Pero más allá de eso, obviamente esto es una correlación de fuerzas mucho más amplia. Ojalá le vaya bien a la lista Unidad para Chile. Yo creo que la lista Unidad para Chile, ese es el pronóstico que le podría dar. Creo que va a ser de las listas más votadas de todas las que están en competencia. Vamos a estar atentos a esos resultados el 7 de mayo. Senador, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy día. Muchas gracias a ustedes, que tengan un buen día. Igualmente, y a todos ustedes nos dejamos invitados a que sigan aquí con nosotros en emol.com.